Buenos días, amigos y amigas. A continuación procederemos a analizar la obra Delirio de Laura Restrepo y primero que todo determinar el contexto en que fue escrita la obra, teniendo en cuenta los años, la coyuntura política y el impacto que pudo haber tenido la presente obra. Entonces, primero que todo, tenemos que indicar que el contexto histórico en Colombia, esta historia se desarrolló entre 1980 y 1990. Aunque Delirio fue publicada en el año 2004, sus raíces narrativas se hunden en los años más turbulentos de la historia de Colombia entre las décadas del 80 y del 90. En este periodo de tiempo, el país enfrentó una profunda crisis social derivada del auge del narcotráfico, el fortalecimiento de los carteles de la droga, especialmente el de Medellín bajo el mando de Pablo Escobar, sin olvidar el cartel de Cali. La agudización del conflicto armado en Colombia, protagonizado por las guerrillas, paramilitares y el Estado haciendo frente a estas situaciones de conflicto. El miedo y la corrupción, la violencia se convirtieron en un paisaje cotidiano, en un diario vivir de la sociedad colombiana. En este escenario, la salud mental, individual y colectiva se vio gravemente afectada. La novela entonces recoge una atmósfera de paranoia y locura, simbolizada en el personaje de Agustina, cuya enfermedad mental se convierte en una metáfora del delirio nacional. Su historia personal se entreteje con traumas familiares, secretos, ocultos de una sociedad que se encontraba en esas décadas descompuesta, reflejando el caos psicológico en que Colombia vivía. El delirio de Agustina no era solamente individual, representaba el delirio de un país entero que había perdido el sentido de la realidad. En cuanto a la política social del momento, en la publicación, Laura Restrepo publica que Colombia atravesaba en un proceso de transformación bajo el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Su política, llamada Seguridad Democrática, buscaba recuperar el control del territorio frente a los grupos armados ilegales para la época, lo que marcó una nueva etapa en la historia del conflicto. Sin embargo, este proceso también estuvo acompañado de varias denuncias o de múltiples denuncias de violencia de derechos humanos, de violación de derechos humanos, de expansión del paramilitarismo, de una desigualdad social que cada vez se acrecentaba más en el país. El impacto que tuvo esta obra fue un impacto que tuvo reconocimiento entre muchos sectores de la sociedad, a tal punto que esta obra de Laura Restrepo, Delirio, como ya se dijo, publicada en el 2004, recibió varios premios y unas críticas muy favorables a este trabajo. Pero más allá de los premios, su verdadero impacto en la cultura y simbolismo permitió hablar de la locura como un fenómeno médico, no como un fenómeno médico, sino como una forma de respuesta al dolor social, familiar, colectivo. El personaje de Agustina, lejos de caer en un simple retrato de una mujer enferma, se convirtió en símbolo de una Colombia fragmentada y profundamente afectada por la violencia que se relataba en esta historia. En la obra Delirio de la autora Laura Restrepo se encuentran personajes con vivencias claras sobre las consecuencias del conflicto y los efectos de la misma. Vemos cómo su protagonista, Agustina Londoño, al inicio de la obra se encuentra en un estado de delirio y desconexión total con la realidad, quien cree tener poderes desde niña, mostrando rasgos de esquizofrenia y psicosis. Pero se revela que su delirio proviene de raíces de su infancia, de una familia patriarcal, represiva, violenta. Se observa su cercanía con su hermano menor Vichy, la cual puede esconder un trauma mayor como un posible abuso secreto no nombrado. Su locura deja de ser un fenómeno clínico para dejar ver su resistencia y su forma de gritar lo que los demás han callado. No hay una curación o una solución, sino una resignificación de su dolor. Vemos cómo Agustina deja de ser la loca y se convierte en la víctima, en el símbolo del daño sistemático producto del clasismo, la represión femenina y los secretos familiares. Su enfermedad deja de ser suya para ser metáfora del delirio social y nacional. Por su parte, Aguilar, quien es el narrador principal de la obra y pareja de Agustina, se observa como un amante fiel, un profesor en crisis, una persona racional e incrédula, y su vida se centra en el cuidado de Agustina frente a su episodio de locura. Busca una explicación médica y lógica y externa a los delirios de su esposa, pero luego se siente culpable por aquello que no quiso ver al evocar recuerdos de su relación de pareja en el pasado. Pasa de ser un hombre que creía tener el control a un sujeto que abraza el caos, la fragilidad y del amor y la propia impotencia. En cuanto a Midas McAllister, la expareja de Agustina y amigo de su hermano Joaco,
Al inicio se ve como una persona narcisista, frívola, un negociante turbio y símbolo del arribismo social, y su característica central es representar la corrupción moral de la élite bogotana. Es un personaje ruin que participó en una apuesta que buscaba probar la virilidad de un parapléjico, la cual denominó Operación Lázaro. Encarna la hipocresía, la banalidad de una clase social que juega con la vida de los demás dándole muy poco valor. La tía Sophie igualmente es un personaje fantasmal que cuida de Agustina, que cumple el rol de madre que no cumplió su mamá. No está claro si es un personaje real o imaginario y funciona como un puente entre el pasado reprimido de Agustina y su presente doloroso. Este personaje no cambia, pero sí produce un cambio en Aguilar, quien empieza a ver una cadena rota de mujeres que pueden estar en conflicto o en resiliencia. Finalmente, el padre de Agustina, Carlos Vicente Londoño, con un rol de crianza autoritaria, misógino, violento. Al inicio es el todopoderoso en la familia, pero al final es el causante de todo el conflicto familiar. En la obra, el conflicto armado se aborda, podría decirse, que desde las periferias, pues se entiende entonces que, aunque no se habla de grupos paramilitares o guerrillas de manera directa, pues sí se tiene que Midas, el exnovio de Agustina, era un narcotraficante que tenía entonces negocios ilícitos, dinero fácil, algo que está muy, digamos, de la mano con la realidad que vive el Estado colombiano. Aparte, se debe tener en cuenta que la novela, el contexto social en el que se da y el contexto histórico en el cual se da es la década de los 90, y pues la década de los 80 y la década de los 90 estuvo muy, pero muy marcada por el flagelo de la violencia, el terrorismo, narcotráfico. Recordemos que era la época del cartel de Medellín y el cartel de Cali. Entonces, desde las periferias se aborda el flagelo de la violencia, el conflicto armado en Colombia. Adicional, pues, es una gran realidad de que esto repercutió en el estado mental de Agustina directamente. Se podría hacer un comparativo inclusive entre lo fragmentado que está la estabilidad emocional y mental de Agustina, protagonista de la novela, y lo fragmentado que se encontraba la sociedad colombiana para la época en que tuvo ocasión la novela. Así pues, se puede identificar entonces cómo la escritora o la autora de la novela trata de reflejar la realidad de la sociedad y del Estado colombiano, trata de reflejar ese flagelo, ese trauma entonces y esa decadencia en la cual va la sociedad y el Estado colombiano, y hace como ese reflejo en cada uno de los personajes. Entonces, en el esposo de Agustina, en Agustina misma, en el exnovio de Agustina, en todos los personajes hay un tema muy arraigado de todos los padecimientos que tenía la sociedad para la época, pero que el común denominador o el origen de todo, la génesis, la tenía entonces en el conflicto armado del país. Asimismo, se logra determinar entonces con mucha claridad cómo el caos, lo fragmentada que está la memoria de Agustina, asimismo está defragmentada, y asimismo es el caos en el cual vive la sociedad colombiana para la época de los hechos. Siendo el miedo, la impunidad y el olvido los imperativos sociales para la época y que yacen como consecuencia del conflicto armado. No obstante, como una de las conclusiones o consideraciones que trae consigo esta novela es la resiliencia de los personajes, nótese entonces cómo el esposo de Agustina hace un esfuerzo en medio de ese amor que siente por ella y termina siendo ese hombre protector, ese hombre compasivo, ese hombre que acompaña a Agustina. Agustina, por su parte, decide enfrentar sus traumas del pasado y eso le permite entonces mejorar en cuanto a su salud mental. El mensaje, para mi consideración mucho más importante de esta novela, es la resiliencia de los personajes.